En estas jornadas no tenemos así presentación, por lo cual pues, cada uno de nosotros se presenta. Mi nombre es José Luis Rivero, para los que no me conozcan en la sala. Estoy aquí básicamente como codirector junto al equipo de mapas, pero también desde el trabajo que tanto en la dirección artística de auditorio que yo llevo, como en las responsabilidades también de gestión pública que tengo en el Cabildo, me posibilitan hacer esta presentación que les voy a hacer sobre, como digo ahí, la posibilidad de un modelo. Realmente estamos trabajando sobre esta posibilidad. No es algo completamente cerrado, pero que se ha venido trabajando en este tiempo de forma colectiva con el sector, con los agentes implicados en el sector, que son muchos y muchas capas. La presentación es muy larga porque hay mucho volumen de información, así que voy a cortar realmente, voy a ir al grano, aunque los que me conocen bien saben que es imposible eso de ir al grano. Así que en cualquier caso seguiré. Yo creo que hay algunas partes de la diapositiva, porque además no se ven bien, pero no importa. Cuando hablamos del camino, en realidad lo que decimos es que para plantear este posible modelo veníamos de una estructura muy desarticulada del sector, donde el propio sector, y era una de mis máximas con respecto a los compañeros de profesión, es que no había sector, que negaba la mayor, que realmente no teníamos un sector articulado, que lo que había era un tejido industrial muy frágil, muy desarticulado también, muy basado en los propios intereses, como es lógico, y que en algunos casos había que supeditar a los intereses de la mayoría o a los intereses que nos permitieran a todos y a todas crecer en ese camino. Pero el trabajo se hizo, o se ha hecho desde, como digo ahí, desde alinear en cierta manera lo que es la estructura por un lado política. Es imposible trabajar en un nivel de estructuración sin que los tomadores de decisión estén alineados, porque nos conduce al vacío, nos conduce a que realmente haya o no haya una sostenibilidad, una continuidad de ciertas políticas, que en cualquier caso no toca a la parte política defender, toca defender a la parte sectorial, a quien se ve afectado por ello, porque tampoco tenemos que pensar que quien venga tiene que continuar con esas ideas si no sabemos defenderlas nosotros mismos. En este camino hemos intentado que se dé esa alineación entre el sector, por un lado los tomadores de decisión, por un lado los formadores de esa decisión, en cuanto a toda la parte técnica, sectorial, hablo en todas las capas posibles. Y por eso este no sería un modelo institucional, sino simplemente un modelo con el que hemos ido trabajando en este tiempo para dotarnos de una mejor estructura con respecto a lo que teníamos en el pasado. Eso es lo que habla fundamentalmente esta estructura. Para eso hemos generado muchas mesas de debate, muchas mesas de encuentro, mucho trabajo a nivel de los profesionales y a nivel sectorial para realmente, primero, conocer la realidad sobre la que se intervenía. Muchos modelos son también teóricos, o más teóricos que prácticos. En realidad se piensa el modelo y luego se intenta ajustar el territorio, la realidad del territorio a ese modelo. Este no ha venido de ahí, ha venido justamente cómo ajustarnos a cómo estábamos funcionando con nuestras bondades, nuestras virtudes, pero también con las cosas que estábamos haciendo mal para intentar no modificarlas, no solaparlas, pero sí intervenir sobre ellas e irlas cambiando en el tiempo. Tampoco se podía venir como entrar como un elefante a una cacharrería y eliminar lo que se creyera que no estaba bien. Había que modificar esa estructura para llegar a un camino común. Si no, desde nuestra percepción, ese conjunto sectorial realmente lo queríamos es dividirlo en lugar de aunar como se pretendía. Bueno, para eso es verdad, voy a intentar ir más rápido con esto, que se parte de todo un marco estratégico de trabajo, el MEDI, que es lo que nosotros llamamos el marco estratégico de desarrollo insular, que tiene que ver con todas las políticas, no solo las culturales, donde la idea es que lo cultural también esté presente.
y solo aquellas que estén mejor preparadas podrán dar el salto a lo nacional o a lo internacional, que tiene una dinámica bastante compleja, como todos sabemos. Pero en ese caso, esa densificación también pasa por una mejor cualificación, por una mejor profesionalización y por lo tanto por esa centralidad de la que hablaba anteriormente de la cultura. Y en tercer lugar, el desempeño de ese rol activador del territorio, desde el urbano, pero también del conjunto de las visiones que tenemos en el territorio. Esta es una isla chica, pero difícil, como todos los territorios chicos, porque todo el mundo quiere tener los mismos servicios unos al lado del otro. Y es complicado gestionar todo eso porque evidentemente la ciudadanía sí que siente que tiene que tener su teatro a 200 metros de casa y el municipio de al lado, que está a 10 minutos en coche, exactamente lo mismo. Gestionar todo eso a veces es complicado. Y todo esto con la intención de dar visibilidad, como decía antes, tanto a la creatividad como a la innovación en cultura, porque aquí es donde yo hablo de la palabra modelo, intentar generar un nuevo relato para esa cultura en el territorio insular y que nos permita proyectarnos como marca, pero también como posibilidad para nuestras compañías y para las compañías que nos visitan en los festivales o los mercados internacionales, como puede ser Mapas, que es parte de esta propia estrategia. Bueno, esto ni lo cuestiono, pero quiero decir que tiene que ver con todo ese entramado de relaciones que se van dando. Yo aquí voy a hacer una distinción porque, simplemente por tiempo, tenemos, digamos, hemos llegado a una estructura donde funciona un proyecto insular, que es el Instituto de las Artes Escénicas, y otro correlato que sería el Instituto de la Música. Sin elección ni afinidad entre unos y otros, simplemente como el desarrollo web que os comentaré después está mejor desarrollado en la parte escénica, me voy a centrar en la parte del Instituto de Artes Escénicas, pero realmente se está desarrollando exactamente lo mismo para el Instituto de la Música a través de las dinámicas de la música, que son distintas en cualquier caso, sin duda, a las del teatro en general. Bien. Ya el Instituto forma parte de esos marcos estratégicos, forma parte de programas y de ámbitos de desarrollo que tienen que ver con las disciplinas que trabajamos a nivel de ese espacio llamado Instituto y tiene que ver con toda la operativa que podemos desarrollar. Voy a ir más adelante con eso. Bien. La misión fundamental, como decimos a nivel del Instituto, se trataría justamente de vertebrar eso que decimos de las artes escénicas en la isla, en lo local, para que funcione en lo local en primer lugar y luego proyectarse hacia el afuera, sea ese afuera lo regional, lo nacional o lo internacional, como dije antes. Y con esa misión, con esa visión, estamos trabajando en todos y cada uno de los proyectos que vamos desarrollando. Aquí voy a presentar una serie de pequeñas frases que tienen que ver con los fundamentos y la sustancia realmente del proyecto, del modelo de trabajo. Primero, una de las cosas que tuvimos que detectamos en primer lugar es que había una asimetría completa entre los desarrollos que se habían hecho con respecto a la cadena de valor. Era importante trabajar en la cadena de valor. Este es un proceso que estábamos trabajando desde hacía mucho tiempo en el propio auditorio de Tenerife y que sirvió luego como referente para esta ampliación a lo insular. Eso significa que para nosotros, y lo diré al final, realmente no hay distinción entre ninguno de los elementos de esa cadena de valor. Es tan importante prestarle atención, recursos humanos, intelectuales y económicos a la investigación, como a la creación, como a la formación, como a la producción, como a la exhibición y como a la distribución y comercialización final. Si bien es verdad que en auditorio no trabajamos este último eslabón. Trabajamos en todo lo anterior, hay muchos elementos de investigación, hay muchos elementos de formación, hay muchos elementos, por supuesto, de producción. Somos el principal centro productor de Canarias y uno de los más potentes a nivel nacional. Tenemos muchas conexiones internacionales para producir en lo que marca el plan artístico del auditorio, que es fundamentalmente música y cuerpo. Y por cuerpo me refiero a las artes escénicas vinculadas al cuerpo, no solo la danza,
el circo contemporáneo, la performatividad, el teatro de objetos, el teatro físico, pero no el teatro de texto, por ejemplo, porque ni el espacio es adecuado, ni es posible, y además estamos a escasos 500 metros de un teatro principal que debe cumplir esa función. Pero sí que para desarrollar este otro modelo teníamos que implementar toda esa cadena de valor también en el desarrollo insular. Eso significaba empezar a crear y a pensar en estructuras e infraestructuras que atendieran la creación, la investigación, la formación, la producción, la exhibición y también el campo de la distribución y comercialización. Y haciéndolo además desde ese aspecto integrador nuevo de gestión, sin dejar de pensar que todo eso había que modelizarlo, hacer un prototipo de trabajo para ser contado y para ser implementado y sobre todo para ser discutido. No solo vale discutir ideas, hay que poner argumentos, hay que poner conceptos, hay que trabajar sobre esos conceptos y contraargumentar sobre ellos. No sobre las ideas en sí mismas, porque esas no son discutibles, son o no son, simplemente. Serán buenas o malas, pero son menos discutibles. Desde esa premisa de co-generar, es decir, del campo semántico del co, de la colaboración, de coproducir, de colaborar, de co-crear, de interactuar realmente con todos los agentes para que el sistema fuera cada vez más sostenible, que es la búsqueda final, no el hecho de poder poner en marcha programas, sino que esos programas en sí sean sostenibles porque pertenecen a una estructura que genera un ecosistema propio y que se traslada a esa cadena de valor de forma articulada. Mapas pertenece a un elemento de esa cadena de valor que sería ese campo final que he dicho de la distribución, de la comercialización, de la posibilidad de internacionalizar, pero eso nos llevó a que evidentemente para internacionalizar también había que mejorar el producto de lo local y eso implica por lo tanto una batería de propuestas paralelas como son las ayudas a la producción, la posibilidad de articular centros donde residir y donde trabajar para mejorar y densificar el tejido local que pudiera luego llegar a mapas con un mejor producto que poner en la mesa de trabajo. Y bueno, y también no olvidar en cualquier caso el trabajo nuevo, es decir, atender a lo que estaba, como dije antes, atender a la realidad, pero también atender a los nuevos trabajos. Ese nuevo trabajo tenía que ver también con la posibilidad de ayudar o de mejorar en la formación de los nuevos profesionales y también de las nuevas compañías, donde lo emergente tuviera también un papel destacado junto a lo que ya estaba instalado en el territorio. Ese ha sido un trabajo difícil, porque también lo instalado, por su propio nombre, cree tener una serie de derechos adquiridos que el tiempo en cualquier caso les da, ¿de acuerdo? Es decir, y eso hay que ponerlo en valor y respetarlo. Si el trabajo hecho por los profesionales en las condiciones en las que podíamos trabajar anteriormente, el momento de la crisis en España, en Canarias, se vivió en el campo de la cultura de una forma brutal. El gobierno de Canarias bajó un 60% el presupuesto del área de cultura. Ningún sistema productivo, ningún área productiva puede continuar con un recorte del 60%. La propia fragilidad y la propia campo micro, es decir, como lo que teníamos eran microempresas, realmente ni siquiera pequeñas, sino microempresas, permitió esa supervivencia pese a esa bajada brutal de los subsidios públicos. Pero la realidad es que tampoco se articulaba ningún otro sistema que permitiera luego la sostenibilidad. Formar nuevas compañías y trabajar también en el campo del desarrollo de públicos más jóvenes, rejuvenecer los públicos para la cultura. Y crear, digamos, este espacio de investigación, análisis y de experimentación, es decir, de asumir riesgos sobre los propios procesos que podíamos poner en marcha y que los profesionales, los creativos, ponen en sus proyectos. Bien. También es verdad que la tecnología luego jugaba un papel de conector
en el sentido en que en paralelo otras áreas estaban desarrollando esa acción, la posibilidad de ir buscando nuevos procesos que tengan que ver con lo digital, el análisis desde esa posibilidad de estructura de trabajo en línea con el afuera, entendiendo que además en una isla todo es el afuera, porque realmente nosotros estamos rodeados de mar. Yo siempre digo que en lugar de verlo como una limitación, es una posibilidad. La Rosa de los Vientos nos permite ir hacia cualquier lado, por lo tanto no tenemos flujos directos ni centralidades directas a las que atender, sino que el conjunto, los 360 grados son las posibilidades que tenemos. Pero aún así es muy difícil, sobre todo porque durante mucho tiempo tuvimos unas ayudas a la movilidad muy escasas o poco estructuradas, lo que no permitía la mejor cualificación o la profesionalización de los profesionales del sector. Pero bueno, también el trabajo en esa parte tecnológica y como decía, con la mira siempre puesta en esa profesionalización que tenía que ver con lo artístico, pero por supuesto también con lo técnico, por supuesto también con los niveles de gestión y por supuesto también con los niveles políticos e institucionales. También hay que formar a los políticos para entender la cultura. No vale que solo nos quejemos de que no sepan, también hay que incluirlos en los foros de formación, porque hay que trabajar con la parte institucional y política. Por lo tanto, son un agente más del sector y por lo tanto también hay que, si hablamos de cualificación en sentido amplio, no significa de nuestra cualificación, sino también la del conjunto de los agentes. Bien, sobre eso, en realidad el primer trabajo fue en lo local, como dije antes, y por ejemplo, la primera revisión fue sobre el propio circuito insular, en este caso de artes escénicas y de música, que se trabajó un tiempo con la asociación, las dos asociaciones sectoriales que funcionan aquí en la isla, que son réplicas a nivel de las artes, o sea, del artes escénicas, teatro y pie de base en la parte de danza y movimiento. Y a partir de ahí lo que se ha generado es un trabajo de circuito, de catálogo, que tiene que ver realmente no solo con la visión de hacer un catálogo de compañías. Eso no funciona ya. Es decir, los catálogos tienen que ser realmente agentes propulsores. Los catálogos tienen que dar información viable y que sirva no solo para que un programador lo coja del catálogo con el criterio que tenga. No voy a entrar si es bueno o malo, con cualquier criterio, sino que el propio catálogo sea eso, sea un contenedor real de información profesional y de información de distribución, y que contacte de forma real a los programadores o a los centros de programación, a los espacios, con los artistas. Si no se da esa simbiosis de forma real, el catálogo no sirve. El catálogo es una taxonomía, un listado, que hoy están unos, mañana pueden estar otros, pero no se articula territorialmente de ninguna manera. Son muchas ideas y todas son para profundizar en ellas, pero no tengo tiempo. Y como decía, además, ese catálogo tenía que servir para empezar a abrir otra serie de propuestas en espacios que fundamentalmente o históricamente han sido simplemente de exhibición. Nosotros tenemos un tejido local grande, en todos los municipios hay espacios culturales y hay teatros o auditorios, pero lo cierto es que son vistos desde lo local, por lo tanto son muchas veces meros contenedores de la actividad que va ocurriendo, pero no ocurre nada en el propio contenedor, más allá de lo que pasa sobre su escena. Por eso hemos ido articulando que esos espacios cada vez sean más proactivos, más activos, no solo en la toma de decisión, pero con un cambio sustancial. La programación la tienes que presentar de forma anual. Hay que saber en noviembre cuál es la programación de ese teatro, de ese municipio para todo el próximo año. Por una cuestión básica, las compañías deben saber cuál es su calendario de trabajo en ese espacio y dónde tienen huecos que tendrán que cubrir en otros espacios o con otro trabajo fuera del circuito. Es decir, si no se tiene la visión conjunta para que todos los espacios de la isla en noviembre sepan que van a poder recibir la financiación para programar durante todo el año y por lo tanto las compañías no vivan ese estado de permanente cambio
donde igual te llamo porque te programo para dentro de 2 semanas. Eso tiene que ver con la profesionalización, no solo de la compañía, que claro, está esperando que la llamen, sino también del gestor, que realmente tiene que ser un esfuerzo, porque si no. Mi programación anual es esta, no me la financian, sino programo de enero a diciembre y por lo tanto informo a las compañías de cuál es el grado de trabajo que van a tener en este y en el resto de espacios. Pero también de ir enriqueciendo esos espacios con residencia, porque no están preparados para ello. Una cosa es que tengan la idea y que quieran ser espacios de residencia para los compañeros, y otra cosa es que técnicamente puedan, que sepan gestionar una residencia, que no es simplemente darte la llave, tú entras y dentro de X días te vas. Implica unos procesos que hay que poner en relación con los técnicos municipales y con la acción que se haga en el municipio y que tenga una devolución además de ese trabajo profesional en el propio territorio, con las compañías del territorio, con las escuelas del territorio, con el tejido social del territorio, con la ciudadanía del territorio, independientemente de que no tenga un bolo como resultado final de esa residencia o de ese trabajo en el espacio. Bien. Bueno, esto es simplemente la encrucijada en la que antes hablaba de todos esos elementos de la cadena de valor: investigación, formación, creación, producción, exhibición y difusión, promoción o comercialización, que tiene que ver tanto en el plano, en el eje de trabajo profesional, como en el eje de trabajo con la ciudadanía, con el público en general, con los desarrollos de audiencia, pero también con el resto de los públicos de las artes, que son los propios agentes involucrados. Y todo esto, y esta es la última diapositiva, que tiene que ver con una forma de ver que es como estamos trabajando la cadena de valor, no como una cadena. Siempre hablamos del término porque, bueno, eso es lo que está en la literatura, y en la bibliografía de gestión siempre se habla de cadena de valor. Nosotros queremos trabajar con el concepto de red de valor, que implica salirse de la secuencialidad, implica salirse de la linealidad. Todos nosotros sabemos que a la hora de crear no hay linealidad. Se producen múltiples procesos en el mismo acto. Eso hay que trasladarlo también a la gestión, porque no se puede trabajar con elementos puros. Si no hay líneas puras para trabajar, quizás la formación sería una posible, pero nos ha llevado a la formación que tenemos, una formación completamente desligada de la realidad del mercado, de la creatividad, de la innovación y de otros muchos factores, porque se da dentro de unas paredes conforme a un currículum que viene ya marcado y que no se cambia en muchos años. Pero es que ya el teatro cambió con respecto al currículum que se daba en nuestra escuela de actores hace 10 o 20 años, pero el currículum sigue siendo el mismo. Entonces habrá que plantearse cosas también. Por eso hablamos de ese carácter rizomático, donde realmente todo está en conexión y todo está en relación uno con lo otro. ¿Es más difícil? Sí. ¿Es más complejo? Por supuesto. Pero es más rico también, es más plural y sobre todo es más real. Tiene más que ver con las dinámicas reales de trabajo de todos los agentes sectoriales que con esa compartimentación estanco que por lo menos en Tenerife y diría que en Canarias no nos ha llevado a mejor puerto. No sé si a bueno o malo, pero no a mejor. ¿Se acabó? No se ha acabado. Aquí la sigo ya. Aquí está. Vale. Y os conecto con una parte del trabajo para poder verlo también y no sea todo un rollo de hora. Lo va conectando. Va conectando con una página beta, que está en modo beta todavía, del Instituto de Artes Escénicas. Por eso decía que no contaba desde la música, primero porque no tengo tiempo y segundo porque no lo tenemos desarrollado tampoco en modo beta, pero sí los programas. En lo que sigue rumiando, agradezco en cualquier caso tanto a Javi como a Marce, que están aquí en la sala, por toda la ayuda con esta página beta para que estuviera para hoy al menos una serie de elementos que pudiéramos ver. Que no sé si veremos porque la wifi no sé qué pasa, no se puede descargar. Bien. La improvisación es parte del trabajo de cultura. Así que no pasa nada. Bueno, ¿qué es el instituto? ¿Cómo lo...? ¿Sí?
Bueno, ¿qué hay de la página? ¿O qué hay? A ver. Bien, bien. Bueno, voy a ir más rápido porque aquí realmente se presenta qué es, qué se pretende. Bueno, la página es muy transparente en cuanto a todos los datos, se publican todos los datos del sector que somos capaces de analizar y traquear, pero eso está en otro lado. Bueno, si nos vamos aquí al menú veríamos, bueno, eso que es objetivo, estrategia de transparencia. Yo me voy a ir directamente a programas y proyectos, porque realmente creo que tiene que ver con lo que estamos. Lo que estamos es coarticulando a nivel territorial todo lo que está ocurriendo. Y todo lo que está ocurriendo para no solo hacer un seguimiento, sino también para ir trabajando sobre cada uno de esos aspectos que inciden de una manera o de otra múltiple en los elementos de esa cadena de valor o red de valor, como a mí me gusta llamarlo. Los festivales, por ejemplo. Bueno, pues lo que estamos es generando con los festivales, en la isla hay varios festivales específicamente dedicados a las artes escénicas. Desde la danza, como cuadernos escénicos, como el Canario de Dentro y Fuera, el programa de teatro contemporáneo Encuentros, el propio FAN, el Festival de Artes en Movimiento, que es a su vez otra plataforma de mercado, luego la veremos en mercado. También los festivales de teatro amateur, realmente separando y encuadrando bien el ámbito de actuación de cada uno. Sí consideramos que hay que trabajar también desde lo amateur, para ponerlo en valor, pero situando muy bien dónde acaba lo amateur y dónde empieza lo profesional. Lo que no podemos es mezclar ni podemos confundir al público presentando programaciones donde este fin de semana hay una compañía amateur, el siguiente y con el mismo precio hay una profesional, porque eso realmente va en contra de lo profesional. Bueno, es un trabajo que hay que hacer también. El Festival Internacional Clown Ballet de Clown, aquí está uno de sus titulares, Más Danza, que es un correlato de un festival que se hace en Gran Canaria, pero que también traemos a Tenerife, Malabares como Festival Internacional de Circo en un municipio del norte de la isla, Máscara como Festival de Teatro también en un municipio del norte, Telón como un festival que se hace en el área metropolitana, Mueca, que es nuestro gran Festival Internacional de las Artes de Calle en el puerto, o la muestra escénica iberoamericana, que es fundamentalmente eso, es decir, solo teatro iberoamericano con un foco en algún país para conocer en profundidad la escena de ese país cada año. Este año, 19, ya no sé ni el año que vivo, 19 fue dedicado a México, 20 está ya programado Argentina, 21 será Colombia y 22 Uruguay. Estaba Brasil, pero ya veremos si podemos trabajar con Brasil o no. Y el Festival Siente, que es un festival nuevo, pero también muy interesante, que mezcla ciencia y teatro. En el sentido que además la cultura es triple, es decir, hablamos de, cuando hablamos de cultura, no solo hablamos de cultura artística, también humanística, también científica. Bien. Este sería el capítulo de festivales. ¿Qué estamos intentando con los festivales? Pues coarticular acciones conjuntas, que por ejemplo, desde esta página, las acciones de cada festival para solicitar y para abrir su catálogo o las propuestas que puedan enviar las compañías, poderlo centralizar y desde aquí ayudar en el marketing y la difusión para que esos festivales ahorren también en cuanto a la comunicación y trasladar toda esa información hacia el mundo desde, no solo de la web, sino también con la acción que el instituto va haciendo y cerrando con otros institutos de teatro a nivel latinoamericano. Estamos viendo opciones con varios países para continuar en esta labor. Voy a ir para atrás porque si no, no alcanzo a verlo todo. Mercados. Como dije antes, ya más centrados en el ámbito de ese último eslabón de distribución y comercialización, básicamente los dos existentes, o desde ese ámbito del mercado como eje central de relación, aunque luego también se dé en un festival como, o sea, en MAPA tenemos el modo mercado, pero también tenemos una pata formativa. Esta sesión de hoy tiene que ver con esto, la necesidad que tenemos del encuentro y de contarnos unos a otras lo que cada uno está haciendo para enriquecer el tejido que nosotros formamos,
Pero también en la pata, digamos, de festival. El modo showcase no solo es para los profesionales, también es para la ciudadanía, que no lo asume como un mercado, lo asume como un festival de las artes escénicas y de la música. Por eso hablaba que realmente se da en todos los estratos. Mapas, FAM. FAM es un festival que cumple 10 años este año. Este año lo hemos cambiado. Lo hemos cambiado precisamente porque, derivado de Mapas y del trabajo que en Mapas se está haciendo con la danza, estimamos que en el campo específico de la danza, la relación entre los artistas y los programadores, distribuidores, el resto de la gente, tenía que ser más íntima, digamos, más intensa, de más tiempo. Que solo la rueda de negocios no es suficiente. Solo el modo de exhibición, y recuerdo que en Mapas solo hay showcase de música. Consideramos que en media hora se puede, evidentemente, un programador saca el perfil perfectamente de esa banda de música. Sin embargo, en teatro y en danza se va a función completa, no en modo showcase. Se pone la función completa porque solo ese proceso es lo que va a permitir dar una idea real de cuál es el trabajo de esa compañía. Precisamente como en danza no teníamos tampoco los espacios adecuados dentro del propio formato, decidimos reconvertir FAM basado en todo este esquema de modelos y el análisis de los datos de todo el esquema, en decir, bueno, pues convirtamos FAM en un espacio de mercado de visión inversa. De manera que antes, que era un festival internacional, ahora es un festival que es solo plataforma de compañías españolas, al que invitamos a programadores internacionales de redes de todo el mundo, para que vean el producto español en este caso. Bueno, ha sido un cambio que hemos logrado este año y que ha significado también un cambio positivo, porque han venido muchos programadores, porque ha habido contactos, porque ha habido también negociación con las compañías de danza. Estamos en una idea similar para la música. Un festival que en realidad ya presentamos, pero que no hemos podido desarrollar, que se llama Mute, que en realidad significa Música Tenerife, pero que podemos leer Mute o Mute, y que en realidad tiene también una connotación con un festival de música o un mercado de música, se llama Mute, pero bueno, nos parecía interesante. Estamos en el desarrollo de ese proyecto. Acciones de formación, hay muchísimos talleres, hay muchísimo trabajo que tiene que ver con la gestión de las compañías. Por ejemplo, las compañías canarias hacen procesos de trabajo para venir a Mapas para saber vender su proyecto. No solo ya tienen su proyecto hecho, pero un proyecto artístico. Normalmente los artistas, pues al final son hombres o mujeres orquestas y tienen que crear, hacer el marketing, vender, distribuir y un montón de cosas. Sobre todo en este tejido tan frágil, el nuestro. Bueno, la posibilidad era demos formación para saber llegar a un mercado y poder vender tu producto. No entro ahí, en los talleres hay tanto formación artística como formación profesionalizante vinculada al Instituto de las Artes y que tiene que ver con los centros de formación profesional vinculados a las artes creativas, de vestuario, de diseño de escenografía, de construcción escenográfica, etcétera, etcétera. La red de espacios escénicos, que en realidad es lo que antes hablaba del circuito, pero que es mucho más allá de un circuito. Yo considero que la palabra circuito agota la idea. Circuito es lo que circuita, cuando en realidad lo importante es dónde se mueven las cosas. Es decir, tener una red de espacios que realmente trabajen de forma común, coaligada, para luego circuitar danza, teatro, música, o cine, o cualquier otro lenguaje artístico. Eso ya lo decide cada ámbito de decisión, no toca a nosotros decidir que tienen que programar, pero sí dar las posibilidades. Eso, por ejemplo, en el circuito de Tenerife ha posibilitado que en el año, aquí veo a dos presidentes que estaban en aquel momento teníamos 127.000 euros de presupuesto en ese circuito. Hoy el nivel de inversión de ese circuito es de 1.200.000. Solo en Tenerife los ayuntamientos y el Cabildo invierten, no gastan, invierten 1.200.000 en contratación de compañías para, tanto de artes escénicas como de música, para que giren solo en la isla. Antes no ocurría, porque lo que circuitaba era el producto, lo que hacía era darse el dinero para que cada ayuntamiento programara.
que programaban lo que ese dinero les permitía. No lo que querían programar, sino lo que el dinero, el subsidio les daba. Si eran X euros, pues hasta aquí programan. Ahora tienen la posibilidad de programar hasta como ellos consideren y conseguir la financiación para ello. Tenerife Danza simplemente hay un proyecto específico sobre la danza, porque es verdad que todas nuestras estadísticas al final y el trabajo que se ha hecho, además yo ahí siempre agradezco muchísimo al trabajo inicial que hizo Réplica, porque antes solo teníamos una asociación profesional donde la danza estaba integrada, aunque no había mucha representatividad o representación de compañías de danza, pero Réplica sí entendía que a la danza había que, digamos, tener un carácter suplementario, porque si bien en el propio teatro era difícil, con la danza era mucho más complicado, porque nuestras compañías son sobre todo de corte contemporáneo, por su fragilidad, por su número de miembros, etcétera, etcétera, y eso en las programaciones era todavía mucho menor que las de teatro. Bueno, aquí hay muchos proyectos, danza de trabajo en comunidad, el propio festival, Lava, la compañía residente, que anoche se pudo ver en el estreno, Tenerife Lab de Laboratorio de Artes en Vivo, es decir, todo un sistema de trabajo de performatividad y de residencia artística para, como dije antes, dejar en el territorio el trabajo que realizan estos artistas, o TP Danza, que es la compañía infantil y juvenil, solo para trabajar desde aspectos pedagógicos con la danza. Reside sería otro proyecto, que es la red de residencias artísticas, es decir, y no solo en los espacios que habitualmente hemos tenido un trabajo de residencia artística, sino que todos los espacios de la isla sean factibles para hacer residencia artística. Pero eso implica formación y pedagogía. O sea, hay que cambiar ciertas mentalidades para que eso ocurra, y en eso está trabajando Reside, que tiene ya varios proyectos, como dije antes, el propio de Tenerife Lab, pero Lava también como centro de residencia, o de Futurist Later, que es un programa también de investigación y de residencia, el propio programa de residencias artísticas, etcétera, etcétera, y los espacios de producción que se están generando en la isla. Y dos últimas cosas, y acabo de verdad, sobre todo porque estas van a ser muy rápidas. Estamos desarrollando una plataforma digital que se llama así, Sena o iSena. La plataforma realmente quiere apuntar sobre una de nuestras necesidades básicas, que son datos para la buena toma de decisiones. Sin informar las tomas de decisión, no solo en lo perceptible, sino también que lo perceptible aquí es mucho, porque somos un territorio pequeño y porque conocemos mucho lo que hay, pero no es suficiente para articular realmente tomas de decisión. Entonces hay todo un trabajo que por un lado tiene que ver con lo que antes hablaba de las posibilidades online, un archivo digital escénico para las artes de aquí. Tenemos una televisión pública que no cumple sus estatutos con respecto a la difusión de la cultura, o por lo menos de la cultura escénica, y como no la cumple, pues tenemos una seria carencia ahí, porque no llegamos a muchas audiencias que tienen la televisión como un medio, un canal de formación y de información. Por lo tanto, hay que incidir sobre esto. Un campus de trabajo también online, y porque en cualquier caso a nivel de Canarias somos un territorio fragmentado. Si nosotros no somos una región, somos 7 islas, y eso todavía, esa discontinuidad complica más las relaciones incluso entre nosotros. Por eso hablaba del nivel de lo regional como un salto cualitativo desde lo local, porque para nosotros implica un viaje, no implica coger un coche e ir, implica coger un avión, coger un barco, mover una escenografía, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Open Data, que es justamente ese otro ámbito del que hablaba de, es verdad que todos los datos se entregan siempre al sector y están en la página web y se publican, pero la idea es hacer inteligencia de esos datos, no solo minería de datos, sino aplicar inteligencia sobre los datos para dar posibilidades de toma de decisión en lo local a los municipios. Y por supuesto al sector. Por ejemplo, tenemos los datos del circuito, pero no sabemos, y siempre lo digo, cuál es la vida de las compañías fuera del circuito, porque solo podemos traquear lo que está circuitado. Entendemos que hay vida más allá de ese circuito, y sería interesante para el conjunto de las artes escénicas musicales
Canarias tener toda esa información. Y lo último tiene que ver con las redes. Y las redes es que nuestra vocación desde el principio siempre ha sido trabajar en red. No lo entendemos de otra forma. O sea, entendemos que el trabajo en cultura es un trabajo colaborativo, por lo tanto es un trabajo en red. Y pertenecemos a muchas redes de forma activa y de forma consciente, además, en todas ellas y insisto, con mucho nivel de colaboración. Ahí están muchas son del ámbito latinoamericano, otras europeos o internacional, pero ahí estamos. Me falta ITN, que no lo veo por aquí, sí, está por aquí, etcétera, etcétera. Hay muchos otros proyectos dentro del propio ámbito. Uno de ellos, solo lo enseño, sería la revista, es decir, el hecho de también generar investigación y pensamiento crítico sobre lo que se está haciendo y sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Desde la revista tendrá otro formato, pero estamos llegando a ese amplio campo que tiene que ver con mapas. Aquí hay artículos de agentes locales, como Viviana Fernández, que tenía un artículo por ahí, pero también hay artículos de agentes africanos o de agentes latinoamericanos que trabajan desde el teatro industrial que se está haciendo en ciertos países africanos como reconversión, además un proceso interesantísimo, recomiendo que se lea, a este artículo de Vivi o a muchos otros artículos que tienen que ver con lo que está ocurriendo ahora mismo en el campo de las artes escénicas y de la música, por el otro lado, en Canarias. Y dentro del tiempo terminé. Hay muchas otras cosas, desde luego me gustaría haber profundizado más, los espacios de trabajo, etcétera, etcétera, pero es imposible. La idea final, en realidad, lo que quería transmitir también es ese intento de posibilidad que nos estamos dando entre todos y entre todas para construir un espacio común. Pero este espacio debe ser común. No debe ser solo impelido desde cualquiera de los extremos, si lo hubiera, de una cadena, sino que tiene que funcionar en todos los elementos de esa cadena. Yo creo que el esfuerzo está, el trabajo sectorial y de los profesionales de la isla ha permitido implementar todo este trabajo de una forma exponencial y yo lo quiero agradecer públicamente porque han sido muchas horas de trabajo, de discusión, de comprensión, de acuerdos y desacuerdos, de cualquier dinámica creativa en realidad y de ese enfrentamiento hegeliano casi hemos tenido nuestro momento de superación y hemos conseguido articular al menos un sistema que está empezando a dar frutos y está empezando a funcionar y que esperamos poder seguir desarrollando y profundizando en él durante algunos años. Así que muchísimas gracias a todas, a todos y hay un turno de preguntas y en cualquier caso luego nos seguiremos viendo por aquí por el mercado.